Buenos días, mi nombre es Daniel Ruanofol y con este vídeo les voy a mostrar la aplicación que hemos realizado para el cálculo de rutas óptimas empleando Python. Este proyecto se ha desarrollado para el máster en Geomática y Geoinformación, más concretamente como proyecto final de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones SIG. En la pantalla que estamos observando ahora mismo es la propia interfaz del programa, ¿de acuerdo? Aquí arriba nos aparecen una serie de botones con las que el usuario podrá interactuar, para que veremos posteriormente. En este caso ahora se observa que están todas deshabilitadas. Aquí tenemos el botón que nos permite cargar el save de línea sobre el que se van a hacer las rutas óptimas. Hasta que este no se active, los demás no podremos emplearlos, los demás botones. Y aquí en la parte derecha nos aparece un list box donde nos irán apareciendo las paradas a medida que las vayamos introduciendo. Aquí tenemos los botones para poder reorganizar las paradas, como veremos a posteriori, y el botón que nos calculará la ruta. En la parte inferior nos aparecen los nombres de los creadores de esta herramienta, que en este caso es Adrián Castelló y yo mismo, Daniel Ruanofol. Y aquí en la parte derecha pues nos irá apareciendo de forma dinámica las coordenadas del cursor en WGS84. El primer paso que va a realizar el usuario va a ser cargar el save de líneas, ¿de acuerdo?, a partir del que se van a generar las rutas óptimas. Este save de líneas es muy importante que esté en WGS84, ya que todo nuestro programa está diseñado para hacer transformaciones de forma simultánea entre WGS84 y las coordenadas píxel del canvas, que sería esta parte que está en gris oscuro. Pues vamos a seleccionar, por ejemplo, una cartografía en WGS84. Aquí vamos a poner un ejemplo con una cartografía de líneas de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿De acuerdo? Al seleccionarla, en este caso nos las pintan en azul. Todas estas líneas son las líneas de los ejes de las carreteras. En este caso son tramos de caminos que se pueden transitar de forma transeúnte, es decir, andando. Y como vemos aquí en la parte inferior nos van saliendo las coordenadas actuales del cursor. Como veis, en este caso lo ha cargado muy rápido, porque esta zona ya la habíamos visualizado anteriormente, pero en el caso de que sea una zona donde no tienes la cartografía, la descargará del servidor y la guardará dentro de la propia aplicación. Con esto lo que conseguimos es que la primera vez que la inicialicemos tardará un poco cargando, pero una vez ya hayamos estado ahí en esa cartografía, ya no la tiene que descargar y irá mucho más rápido, ¿de acuerdo? Con la rueda del ratón podemos hacer zoom, ¿de acuerdo? Quitar zoom y poner zoom. Y con las teclas de movimiento nos podemos desplazar, ¿de acuerdo? Simplemente el cursor pues nos va actualizando abajo las coordenadas, aquí abajo. Bueno, lo siguiente que realizará el usuario después de haber cargado la red va a ser introducir puntos de parada. Para ello seleccionará este botón de la banderita y vemos cómo el cursor nos va diciendo dónde puede introducir una parada. En este caso está limitado para que no se puedan introducir paradas fuera de los ejes, ¿de acuerdo? Si yo clico sobre, por ejemplo, en este lugar donde no hay un eje, pues no realiza nada. A medida que nos acercamos a un eje, detecta qué punto más o menos es el perpendicular a la situación iniciada, y cuando ya detecta el punto, que nos lo dibuja con sus propias coordenadas, cuando hagamos clic sobre el botón izquierdo del ratón, se genera la parada, ¿de acuerdo? He visto que aquí ha aparecido la parada número 1. Si introducimos la siguiente, nos aparece con su identificador como parada número 2. Aquí en la parte lateral, en el list box, vemos que se nos van añadiendo las paradas.
y se nos han actualizado aquí estos botones, ya que disponemos de más de 2 paradas para poder reorganizar. Por ejemplo, en este caso esta parada es la número 2, pues podemos subirla a la parada número 1 mediante estos botones. Ahora aquí, como vemos el identificador, ahora es la parada número 1. ¿De acuerdo? Simplemente ahora mismo podemos darle a calcular la ruta y nos calcularía la ruta. Aquí nos muestra un mensaje en el que nos va diciendo pues una serie de parámetros para que tengamos un poco de una estimación, ¿no? Aquí nos dice la distancia total y una serie de tiempos pues para que tengamos en cuenta pues cuándo se iría andando, cuándo se iría corriendo, etcétera. Como vemos en azul, en verde nos ha pintado la línea que seguiría para ir de un punto a otro. En este caso, desde la parada número 1 iría hasta la parada número 2. Podemos insertar muchas más paradas y volver a darle a calcular la ruta. Nos calcularía la ruta, nos vuelve a estar el mensaje de alerta y simplemente nos calcula la ruta. Podemos reorganizar paradas, por ejemplo, ahora esta parada número 3 la vamos a transformar en la número 4, es decir, va a ir primero aquí. Entonces para ello cogemos la parada número 3 y la bajamos en la posición. Vemos que se nos actualiza en el canvas y simplemente le damos a calcular la ruta y nos modificará la ruta. ¿De acuerdo? Ahora va primero al punto número 3 y luego ya baja al punto número 4. ¿De acuerdo? El siguiente botón que tenemos aquí, como vemos cuando seleccionamos un tipo de botón no nos deja emplear los otros. Cuando deseleccionamos el botón nos permite interactuar con los otros botones. En este caso, este botón lo que nos permite es poner restricciones, es decir, que ejes no se pueden transitar y por tanto tendrán que recalcular la ruta. Por ejemplo, vamos a poner por ejemplo cuando le damos a clic izquierdo con el ratón se nos muestra la línea en color rojo. Tiene la misma filosofía que los puntos de parada. Si estamos muy cerca nos selecciona y nos detecta la línea que es la que vamos a cortar. En cambio, si estamos en un sitio donde no ha detectado ninguna y damos clic izquierdo, no se añade la restricción. También se ha controlado para que no se pueda añadir la misma restricción, pese a que a mí me salga aquí iluminada. Si yo le doy, realmente no ha puesto una doble restricción en la misma línea. Vamos a poner unas cuantas para ver que funciona. Por ejemplo, en estos tramos que le estamos diciendo que tenga que ir, por ejemplo este pequeñito de aquí, va a tener que dar un poco más de vuelta y le damos a calcular la ruta. Entonces nos recalculará la ruta para no pasar por esos puntos, por esas líneas que están cortadas, ¿de acuerdo? Vemos como aquí aparece la línea, aquí también aparece, y nos muestra la distancia en este cuadro del diálogo. Muy bien. Otra cosa que puede realizar el usuario es eliminar elementos que ha digitalizado él, como son puntos de parada o restricciones. Al seleccionar la opción de borrar, estudia si estamos cerca de un elemento y nos lo ilumina, y cuando clicamos en clic izquierdo del ratón los transforma en otro color, ¿de acuerdo? Los deja pintados en otro color. Si queremos eliminarlos, simplemente apretaríamos el botón del teclado de suprimir y se nos eliminaría. Como vemos aquí en las paradas ya no nos aparece esa parada de aquí. Ahora tenemos 4 paradas cuando antes teníamos 5. Podemos volver a recalcular la ruta y nos recalcularía la ruta correctamente. Muy bien. Si por ejemplo hemos seleccionado una serie de objetos para borrar y no queremos que se borren, simplemente con el botón escape del teclado no pasaría nada, ¿de acuerdo? Y como se puede observar, todo está bien, y aunque nos movamos o hagamos zoom, siempre está nuestra ruta bien digitalizada. Muy bien. Por último, lo que puede realizar el usuario es guardar
todos los elementos que hay en el canvas, es decir, puntos de parada, restricciones y la ruta generada. Simplemente dándole a este botón, al botón del disquete de 3,5, se guardarían los elementos generados. Aquí nos muestra un mensaje de información diciéndonos que se han guardado los siguientes archivos. Estos archivos, ya siendo saves, se podrían abrir en cualquier tipo de SIG de escritorio, como podría ser ArcGIS o podría ser QGIS. Bueno, y eso sería un poco nuestra herramienta. Se puede observar cómo también podemos abrir cualquier tipo de save mientras esté en WGS84, como por ejemplo si añadimos la cartografía del pueblo de la Cañada. ¿De acuerdo? Nos borra todo cuando volvemos a abrir una nueva, tanto los puntos de parada como los puntos de restricciones, y podemos insertar paradas y calcular la ruta de la misma forma que hacíamos con el otro save. Bueno, este es nuestro programa y espero que les haya gustado y un saludo a todos.